vamos a hablar sobre la elaboración de notas, pero las notas de los libros. ¿Cómo podemos hacer las notas en lo que son los libros de texto? Primero, vamos a utilizar una herramienta importantísima y aquí está, la 2IL2R. Y vamos a ver por el chat, ¿quién se acuerda qué significaba 2IL2R? Como repaso, ¿qué es 2IL2R? Revisen sus notas, ¿qué significaba 2IL2R? Inspeccionar, interrogar, leer, y las dos R que eran, ya me dijiste dos I y una L. ¿Qué eran las dos R, Katia? Uriel. Revise y recuerde. Ok, recordar y revisar. ¿Cuál era el orden correcto? ¿Revisar y recordar o recordar y revisar? El de Katia. Ándale, muy bien, Uriel. Muy bien. Primero es recordar y después revisamos. Muy bien, excelente. Entonces, este método es muy importante para la elaboración de nuestras notas, hablando de los libros. Nos sirve mucho para los libros de texto. ¿Por qué? Este método asegura la comprensión de que lo hemos leído. ¿En qué parte lo aseguramos? En la parte de revisar. En la parte de recordar, nosotros estamos recordando el leer. Pero en revisar nosotros estamos asegurándonos de que toda la información está adecuada. Muy bien. Dice, naturalmente no debe hacer notas sobre lo que no entiende. Vemos una regla muy similar a la de memorizar. Decía que no podemos memorizar sin antes comprender. Naturalmente, por obvias razones, tampoco debemos hacer notas de lo que no entendamos, porque ¿de qué va a servir cuando la revisemos? No vamos a saber de qué trata porque aún no hemos llegado a la comprensión del tema. El método 2IL2R en los libros permite que hagamos nuestras notas correctamente porque ya hemos llegado a un cierto nivel de comprensión. Muy bien. Durante el proceso 2IL2R ya habrá hecho el resumen de los puntos principales y posiblemente una nota del punto principal de cada párrafo. Ahora bien, estas notas fueron hechas para entender lo que el autor trata de decir. Es decir, estas notas están hechas según lo que el libro nos dice, ¿no? Las notas son lo que el libro dice. Al hacer notas permanentes, querrá hacer su propia reorganización del material y posiblemente quiera agregar algunos comentarios y hacer referencias cruzadas a otras notas. ¿Cómo puedo hacer esto? Hay que tener muy claro que cuando hacemos las notas, debemos hacerlas tomando en cuenta lo que dice el autor, pero también nosotros vamos a agregar en algún punto algo que nosotros hayamos comprendido o alguna relación tanto con otro autor como con otro material que hemos utilizado o dentro del mismo material con información que antes se ha visto. Entonces podemos hacer nuestras notas relacionándolo con otra información. Claro, tomen en cuenta que deben diferenciar de la manera en la que ustedes quieran cuando es la de la opinión del autor y cuando es una opinión personal. Muy bien. Pasando al siguiente punto sobre las notas de los libros. Dice, aunque puede aspirar a resumir lo que se dijo en un libro o en un capítulo específico, no estás aspirando a resumir ese libro o capítulo. Lo que les vengo diciendo desde un principio. Consecuentemente, sus notas estarán en sus propias palabras y frases, no en las del autor. Yo les decía, a mí me importa mucho que tomen notas porque yo leo el libro, yo lo entiendo, yo lo explico, pero lo digo con mis palabras. Ahora, ¿cuál es el siguiente proceso? Que ustedes lo escuchen y lo comprendan. Lo lean y lo comprendan. Ya escucharon lo que dijo el profesor, ya leyeron lo que dice el libro. Entonces, desde mis propias palabras y frases, yo ya puedo sacar una información
que yo comprendo que es comprensible desde mi punto de vista, con mis opiniones, con mi forma de hablar, con mi forma de escribir, con mi propio lenguaje, yo lo voy a escribir. Muy bien. El proceso de convertir las ideas a su propio lenguaje asegura la comprensión del material. Si no puede reexponer las ideas claramente, entonces no las ha entendido. Yo les decía, hacerlo en un lenguaje propio permite saber que el material se comprendió y aquí quiero retomar el primer punto que hablamos, o el último punto que hablamos hace un momento, que era que si pendían notas o resúmenes sobre lo que estábamos leyendo o aprendiendo, no nos servía de nada, porque nosotros tenemos un lenguaje propio, tenemos una forma de hablar, una forma de pensar, y es personal. Si lo hacemos desde el punto de vista de otra persona, la comprensión no va a ser total. Y no vamos a poder ir a esas notas y asegurarnos de que vamos a recordar las cosas. Va a dejar de cumplir su fundamental propósito, que es ser un auxiliar a la memoria. Continuando con el tema de las notas, debe tratar de grabarse los principales temas vistos y después los puntos importantes de cada tema. Estos serán los encabezados en breves aseveraciones. ¿Cómo se maneja esta información? ¿Cómo lo puedo ejemplificar? Y lo voy a hacer con esto. El tema se llama otras técnicas de aprendizaje. Nos dice, vamos a aprendernos primero los puntos principales. Entonces, en otras técnicas de aprendizaje, los principales puntos que me debo de aprender se llaman elaboración de notas, archivo y redacción de un ensayo. Ya que me he aprendido esos tres, ahora vamos a ir un poquito más específico. Vamos a ir a la elaboración de notas y nos vamos a aprender cuál es el propósito de las notas, las características de las notas, la elaboración de las notas de libros, notas en las conferencias y arreglos de las notas. Nos fuimos de lo general, que es otras técnicas de aprendizaje, a algo más específico de los puntos en los que se divide, y dentro de esos puntos en los que se divide, los puntos principales, que son 5. Muy bien, eso es lo que el libro quiere decir cuando nos dice que nos aprendamos primero o comprendamos primero los principales temas vistos y después los puntos importantes de cada tema. Y estos serán los encabezados de breves aseveraciones. Donde se presenta un argumento, prueba o proceso deductivo, trate de anotar los pasos principales, pero no reduzca tanto el argumento que no pueda volver a describir el paso. Es decir, no haga tan chiquitas las cosas o tan demasiado pequeñas que no pueda volver a describir las cosas. Trate de mantener lo esencial sin que sea demasiado explícito, demasiado largo, pero que tampoco se pase de corto. Traten de encontrar un punto medio. Sus notas deben registrar conclusiones, resultados, etcétera, de cada capítulo. De este modo, su esquema pudiera ser algo como este: encabezado de capítulos en sus propias palabras tal vez, puntos importantes en el capítulo, ilustraciones y argumentos para defender posiciones, y resultados y conclusiones del capítulo. Chicos, pregunta, ya lo vimos la clase pasada. ¿Dónde podemos encontrar los encabezados de los capítulos sin tener que revisar todo el libro? ¿En dónde se encuentran los encabezados de los capítulos? ¿En qué parte del libro? ¿Mande? En el índice. En el índice, correcto, gracias, Uriel. En el índice, nosotros encontramos los encabezados de los capítulos y hace más fácil la realización de nuestras notas. Lo veíamos, Katia también ya nos puso en el índice, correcto. El índice permite que sea más fácil saber qué temas el libro contiene. Correcto. Continuamos. Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna
algún otro poder que les intente hacer esto, debe usted considerar esto como un lineamiento a seguir para todas sus notas, pero ilustra el tipo de actitud que se debe tomar cuando se hagan notas. Un ejemplo de cómo debían ustedes tomar notas. No es una fórmula para tomar notas, no es una obligación de tomar notas, pero es un buen ejemplo de cómo pueden ustedes tomar las notas. Aparte, no todas las notas se pueden tomar del mismo modo, porque no siempre tengo las mismas cosas. Por ejemplo, no todos los libros tienen resultados, no todos los libros tienen conclusiones, no todos los libros tienen ilustraciones o argumentos. Entonces, es una forma de verlo, pero no lo tomen como una fórmula estandarizada para realizar notas. Es una opción que les puede servir. Y finalmente, no olvidemos registrar el título y el autor del libro con el que han estado trabajando. Pueden necesitar citarlo o regresar a confirmar algún dato. Chicos, súper importante. La citación, si no, hay una palabra que se llama plagio y si se considera plagio es muy grave. Entonces, siempre tengan en cuenta de dónde están sacando esa información si en algún momento necesitan darle alguna cita. Excelente. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las notas de las conferencias, pero quiero ser un poquito honesta en esta parte. Vamos a tomar en cuenta que no va a ser igual que cuando tomamos notas con libros, y se los expliqué hace un momento en la primera parte de la clase, y era porque con un libro, si algo no entiendo, entonces lo vuelvo a leer, pero ojo, en una conferencia en vivo, en una clase en vivo, no puedo ponerle pausa al conferencista y decirle, espérate que no entendí, ¿me lo repites? Es algo súper complicado. Entonces, quiero aclarar desde este punto que sí es diferente a cómo se van a tomar las notas en un libro a una conferencia, empezando por la parte del ambiente en el que se desenvuelve. ¿Es más sencillo tomar notas de un libro? Sí. ¿Es más difícil hacerlo en una conferencia? También sí. Pero vamos a aprender las técnicas para poder hacerlo mejor en una conferencia. Y de hecho lo dice el primer punto en esta parte. Dice que requiere más habilidad tomar notas en conferencias o transmisiones que hacerlo directamente desde los libros. ¿Por qué? Con el libro siempre se puede volver a verificar. Y en una presentación, este factor puede requerir elaborar notas más completas para poder seleccionar y organizar el material posteriormente. Se los decía hace un momento, de hecho se los adelanté, les hice spoiler hace un momento. Les dije, si necesitan tomar rápidas sus notas hacia una velocidad del rayo McQueen, traten de que no pasen mucho tiempo para pasar esas notas al limpio. Así como lo escribieron rápido, también pasen al limpio. Cuando estén más tranquilos, cuando sea su hora de estudio, pero no dejen que pase mucho tiempo para que no se les olvide y ustedes puedan tener información clara, concisa y comprensible. Y nos pregunta, ¿hasta qué punto puede hacer usted notas utilizables? Eso depende del estilo de quien habla. Algunos oradores son imprecisos, algunos divagan, algunos hablan, algunos dicen, algunos se les va la onda. Por ejemplo, a veces no se les ha pasado, yo soy una de esas personas que les están contando una historia, pero para que puedan contarles esa historia, de repente dicen, no, es que sabes qué, ayer en café casa de mi tía, es que mi tía está enferma, porque le contagió su primo, y de repente, bueno, ya contamos por qué se enfermó su tía y decimos, sí, es que la fui a ver, pero cuando llegó entonces llegó su esposo, sí, es que él trabaja y no sé qué. Entonces, para poder contar una historia ya contó otras 20. Y algunos oradores son así, para contar una cosa, en lugar de ser concisos y directos al tema, divagan y se pierden entre otras cosas. Entonces, ahí es muchísimo más complicado tomar notas, pero no es culpa de ustedes. No es culpa de ustedes que no puedan tomar unas notas perfectas o tan buenas, sino que el orador no está dando de su parte. Y no vamos a tener tal vez notas tan exactas, pero vamos a tratar de recuperar la mejor información que podamos y tal vez investigarlos por nuestro propio
Con tales oradores es imposible extraer los temas principales durante la conferencia. Podemos agregar algunos, pero no todos, va a ser muy complicado. Y eso se traduce desafortunadamente en mucho trabajo extra para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que él dijo vamos a tener que investigarlo para poder aprender. Entonces si nos toca llegar a ser un orador en algún punto, vamos a tratar de ser concisos para que las personas que nos están tomando o escuchando puedan sacar notas importantes. No divaguemos, porque sí, la verdad, a veces me pasa, yo también. Que tanto divagar no nos deja sacar tanta información. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el arreglo de las notas. Realmente no hay mucho que decir en cuanto a las notas de las conferencias, solo que si lo escriben como Rayo McQueen, después lo pasan al internet para que lo puedan entender. Y por último, hoy vamos a hablar por último punto del arreglo de las notas. Y aquí se refiere más como al tipo de estilo que deben llevar nuestras notas, como lo es el sangrado y la numeración de las secciones. Hay muchas maneras. Perdón, pasó una ambulancia, vivo aquí por la policía, entonces suenan mucho las ambulancias y los... Perdón. El sangrado y la numeración de las secciones. Hay muchas maneras de desplegar sobre un papel un determinado fragmento impreso, pero algunos arreglos son mejores que otros cuando se trata de lectura de notas. Por ejemplo, el sistema de sangría, del cual se usan varios sistemas. ¿Ustedes saben qué significa sangría? ¿Saben qué es una sangría? ¿Me pueden decir o escribir? Sí, no sé. Sí, no sé. ¿Saben qué es sangría? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? ¿Lo han utilizado? Es el espacio que se deja entre cada párrafo, maestra. Sí, correcto, es eso. La sangría es el espacio que se deja a una línea. Precisamente va especialmente del lado izquierdo. Especialmente del lado izquierdo. Hay diferentes tipos de sangría. Claro, no vamos a entrar específicamente en los tipos de sangría que tal vez Word maneja, pero sí en la que las notas pueden utilizar. ¿Cuáles son este tipo de sangrías? Y aquí lo vemos, por ejemplo, está aquí el número 1, después le sigue las letras y el espaciado tal vez es de 1 centímetro, 2 centímetros. Para la siguiente sección, que nuevamente son números, hay otro espaciado que también son números. Y esto nos permite pues tener más información y que esa información esté estructurada de una manera visualmente comprensible. Entonces lo vemos y lo entendemos. La sangría a eso nos ayuda. Aquí hay otro ejemplo de sangría, pero en todas, si se dan cuenta, los niveles como que se van moviendo, como que van cambiando, como que el espacio se va haciendo más grande. Igualmente lo vemos en este tipo de ejemplo. Y estos son 3 sistemas que indican los niveles de subdivisión. Muy bien, por ciertas circunstancias voy a tener que terminar la clase en estos momentos, pero sí me gustaría que ustedes pudieran repasar el arreglo de las notas en el libro de metodología del aprendizaje. ¿Por qué? Porque es un tema que visualmente llega a ser complejo para los que no aprenden o no tienen una forma de aprendizaje visual, son más auditivos. Entonces, aquí se va a necesitar mucho el sentido de la vista, porque sí me da un poquito de trabajo a veces que se llegue a comprender completamente cómo se utilizan estos sistemas. Entonces, sí les voy a pedir que lo lean, traten de comprenderlo. De todos modos, mañana viernes lo vamos a retomar.